Buenas tardes, me presento Maximiliano Ramírez junto a mi compañera Martínez Lourdes. Yo voy a hablar un poco de lo que es el enfoque marxista, tomando para el desarrollo de este tema al autor Feito Rafael. El enfoque marxista menciona que es el sistema educativo, que el sistema educativo es una institución que favorece las clases sociales privilegiadas. En este modo, la escuela se convierte en una institución que justifica las clases o las desigualdades existentes. Marx hace una reflexión explícitamente de lo que es la educación y está en contra de la división del trabajo, del capital del trabajo. Junto a su compañero Adam Smith, quien tienen en claro que las actividades laborales limitan el desarrollo de la persona. Mencionando esto, lo que hace Marx es, dentro de toda su investigación, colocar en el centro de todo a la educación y al trabajo. Bien, Marx menciona que el hombre llega a ser hombre gracias a las demostraciones de sus actividades en el trabajo. Por este medio, gracias a las actividades prácticas. Estos dos autores, tanto Lerena como Marx, lo que buscaban o lo que suponía era una separación de lo que es la enseñanza académica por un lado y la enseñanza técnico-profesional por el otro. En la enseñanza académica busca o tienden a formar a un alumno para el trabajo de la abstracción, dirección y reflexión. Pero en el otro caso, en la enseñanza del técnico profesional, lo que busca es una simple ejecución de las actividades manuales, es decir, con poca actividad o con poca capacidad de poder reflexionar. Desde muy joven, Marx, o desde su escrito desde muy joven, menciona que la nueva sociedad busca en el hombre que ejerciten sus aptitudes en todos los sentidos de una forma general, que sean capaces de resolver situaciones al momento, digamos. Marx lo que quiere es reivindica, mejor dicho, la producción y la enseñanza, al contrario de lo que plantea Rawls, que se opone a la separación del alumno de los adultos e inculcarlo, digamos, en esa esfera artificial de la escuela, de las enseñanzas abstractas, como lo dice él. Pero la cosa es sencilla, que los chicos que pasan medio día a las escuelas mantienen un espíritu fresco y al momento de recibir cualquier tipo de enseñanza. Tras los inspectores, los inspectores de la fábrica, digamos, llegan a una conclusión de que los niños aprenden más que los chicos que están en las escuelas corrientes, digamos, que son más capaces. Más allá de eso, habla del control de la escuela. Marx propone o se refiere a que la enseñanza debe hacerse estatal, es decir, se refiere a una fijación de las leyes generales y su financiación. Más allá, Marx menciona que los conflictos internos dentro de la institución sean neutros, sin pedirle ayuda al gobierno o al tema de las iglesias, digamos. Pero, a cambio de esto, piden que dentro de las instituciones no se enseñen lo que es la economía capital y por el otro lado la religión. Finalizando con el desarrollo de esta pequeña exposición,
voy a terminar con este tema, la teoría de reproducción social. Menciona que la escuela reproduce una estructura injusta de posición social que va a favorecer a los grupos sociales dominantes. En este caso, el capitalismo actual busca o precisa convencer a la gente que este sistema es el único o el mejor. También cabe mencionar que los niños acuden a la escuela desde muy temprana edad y se les inculca de un modo sistemático la destreza, los valores, la ideología que se ajustan al tipo de desarrollo económico adecuado al control capitalista. Muy bien, siguiendo a mi compañero, yo voy a hablar del sistema educativo como parte de la Organización Social Global, del autor Palomares Francisco. El sistema educativo es una parte importante de ese sistema global que llamamos sociedad, constituido por la interacción entre sus componentes en el seno de la cual se define la naturaleza y funcionamiento de cada uno de ellos. El estudio sociológico de la educación consiste en el análisis del sistema educativo que se establece con el resto de las partes del sistema global que llamamos sociedad. La figura trata de esquematizar sistema educativo y sociedad para concretar el campo de estudio de la sociología de la educación. En primer lugar, vamos a mencionar la presentación en que consiste el estudio sociológico de la educación. Luego, ¿qué es la sociedad? Es decir, el concepto fundamental del que partimos y al que nos referimos, como por ejemplo la cultura, la socialización, los tipos de sociedades, las desigualdades o las clases sociales. Por último, los distintos enfoques que se han creado en nuestro campo y cómo plantean las relaciones entre educación y sociedad. Viene después una primera y una segunda parte. En la primera parte estudiamos esa interacción entre el sistema educativo como subsistema y el conjunto de la estructura social, economía, política, estructura de clase. El sistema social global, en primer lugar, la historia como desarrollo de las relaciones entre los grupos y las clases sociales enfrentados para la hegemonía política en distintas formas del Estado. En segundo lugar, las funciones sociales de la educación, es decir, cómo afecta al propio sistema, cómo las cumple, cómo las entiende o interpreta, o cómo va evolucionando para responder a las nuevas que puedan surgir. Por último, las relaciones con la economía y el mercado de trabajo. El sistema educativo ha de adecuarse a las demandas de creación y difusión de conocimiento y de formación, que plantea la economía y cómo a través de la formación y la orientación desempeña un papel importante en los procesos laborales de la persona. Por último, en la segunda parte, se centra en la organización escolar como algo que es producido con el resto de los elementos del sistema social global. Pretendemos así acceder a una explicación profunda y objetiva de lo que constituyen las prácticas escolares como prácticas sociales. El sistema educativo estaría compuesto por los distintos niveles educativos, es decir, de las escuelas infantiles o escuelas primarias, etc. Es claramente el producto de la organización social global que lo crea, lo finanza y lo va modelando en el sistema educativo y sociedad a lo largo de la historia. El sistema de enseñanza sería el ámbito que la sociedad crea para la transmisión de la cultura básica y común de la sociedad.